Ave María Purísima. En nuestra última meditación contemplábamos cómo fue crucificado Jesús. Y sin duda la contemplación con los ojos del alma, con la imaginación de las torturas físicas que sufrió nuestro Señor desde el momento de la flagelación, coronación de espinas y después la crucifixión, nos impactan, golpean nuestra sensibilidad y nos ayudan a entender, al menos en parte, lo que le hemos costado, el precio que ha pagado por nosotros. Cualquiera de nosotros tiene pavor, mucho miedo al dolor físico. A nada que tengamos experiencia, aunque sea pequeña, sabemos que es una cosa horrible. Hemos visto también a otras personas, quizá próximas a nosotros, sufrir de tal manera que a veces ni siquiera los calmantes más fuertes, los opiáceos, por ejemplo, les hacían efecto. Y todo eso es nada, o pues poco, comparado con aquel sufrimiento horroroso de nuestro Señor, que además, no hay que olvidarlo nunca, era inocente y era Dios. No es solamente un hombre torturado, porque es posible que dentro de la sucesión de horrores que los hombres han provocado a otros hombres, pudiéramos encontrar alguno que hubiera sido más torturado todavía que Jesús. Pero Él es Dios. Sin embargo, este dolor físico espantoso que se prolongó durante las 3 horas que estuvo crucificado, porque, como veíamos ayer, para poder respirar tenía que incorporarse debido a la postura que tenía, apoyarse en los clavos de las manos, apoyarse en los clavos de los pies. Imaginad el sufrimiento, aspirar un poco de aire y al expirar caer de nuevo como un saco, caer sobre esos clavos y después de nuevo hacerlo así durante 3 horas. Pero este sufrimiento físico, digo, es solamente un aspecto del sufrimiento de Jesús. Está el sufrimiento espiritual. Es lo que vamos a intentar meditar en las sucesivas charlas que vamos a tener, porque aunque el sufrimiento físico sea impactante para nuestra sensibilidad, posiblemente fue todavía peor para Jesús ese sufrimiento espiritual. La primera escena, una vez ya crucificado Jesús, la primera escena que contemplamos es el encuentro en la cruz entre Jesús y su madre. Ya hemos visto que, según la tradición, la Virgen estaba esperándole en el camino hacia el Gólgota, en el Vía Crucis, pero sin duda al pie de la cruz sí que estaba, porque ahí ya lo recogen los evangelios. Toda la escena de la crucifixión está concentrada en Jesús. Él es el crucificado y todo gira en torno a Él. Sin embargo, hay un momento en que la atención se desplaza ligeramente y pasa a la persona más cercana a Él, a su madre. María ha sido una sombra durante la vida pública de Jesús. Apenas aparece. Los sinópticos la mencionan acompañando a los parientes de Jesús que han ido a verle a Cafarnaúm y citan la frase del Señor que equipara con su madre y sus hermanos a los que hacen la voluntad de Dios. San Juan, en cambio, habla de ella al inicio de la vida pública del Señor en las bodas de Caná y al final en la crucifixión. Además está el texto de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que nos cuenta que María estaba rodeada de los apóstoles cuando tuvo lugar la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. El foco está puesto en Cristo y los demás personajes, incluida su madre, aparecen en tanto que entran en relación en un momento u otro con la figura del Señor. Pero aunque sea poco lo que los evangelios dicen de la Virgen, especialmente durante los 3 años de su vida pública, ese poco es suficiente. María es la que da la salida a la vida pública, provocando el primer milagro en Caná.
Es doblemente su madre, pues lo es desde el punto de vista físico y también como aquella que cumple perfectamente la voluntad divina. Sobre todo, su presencia al pie de la cruz nos indica que no ha estado alejada de su Hijo, aunque se haya mantenido a distancia, y que éste está lo suficientemente preocupado por ella que, a pesar de estar destruido físicamente, piensa en su futuro y la deja al cuidado de uno de sus apóstoles. Para poder estar el Viernes Santo en el Gólgota, María tenía que haber estado necesariamente cercana a Cristo, al menos en los días anteriores, porque en aquella época los desplazamientos requerían mucho tiempo. Como sabemos que no era una de las habituales acompañantes de Jesús, como Magdalena y las otras mujeres, eso significa que entre la madre y el hijo tenía que haber una comunicación fluida. Es probable que esa comunicación fuera de tipo espiritual, pero también es posible que en un determinado momento, cuando Jesús viera que se acercaba el final, avisara a su madre para que viajara a Jerusalén o a Betania, a fin de estar próxima a él cuando le llegara el momento de la muerte. Sin este aviso, es imposible que María hubiera estado el Viernes Santo en el Calvario. Eso significa, por lo tanto, que la relación entre la madre y el hijo nunca se interrumpió y que Jesús, en la hora definitiva de su muerte, recurrió a ella como punto de apoyo. La quiso a su lado, y no fue para hacerla sufrir viendo la escena terrible de su martirio, sino para apoyarse en el amor de ella que iba más allá de toda duda. Las palabras de Cristo a su madre indican preocupación por su futuro, lo cual significa que hasta ese momento había estado bien cuidada, pero que con la muerte de Cristo eso podía cambiar. Si la Virgen hubiera tenido más hijos, no habría habido ningún problema para ella, pues la tradición judía prescribía como el primer mandamiento que regulaba las relaciones entre los hombres el de honrar y cuidar a los padres. Los 3 primeros mandamientos de Moisés regulaban las relaciones con Dios y los otros 7 las relaciones humanas. Por lo tanto, María habría estado viviendo con uno de sus hijos o de sus hijas, y tras la muerte de Cristo habría seguido viviendo así. El que a la muerte del Señor tuviera que ser confiada a un extraño es la prueba de que no tenía otros hijos aparte de Cristo. Posiblemente hasta ese momento había vivido con alguien de la familia. Había llegado a Jerusalén tras ser reclamada por Jesús con su cuñada, que está a su lado al pie de la cruz, María, la mujer de Cleofás. Cleofás era el hermano de San José y María, la de Cleofás, era la madre de los apóstoles Santiago y José, ambos primos, por lo tanto, del Señor. Y también habría llegado acompañada por Salomé, que era la madre de los hijos del Zebedeo, es decir, la madre de los apóstoles Santiago y San Juan. Pero como tras la muerte de Cristo, a no tener hijos propios, la familia podía darle la espalda a la Virgen, el Señor decide dejarla a la custodia de un extraño, el único de todos los apóstoles que fue capaz de vencer el miedo y estar junto a la cruz en ese momento, San Juan. La Iglesia siempre ha interpretado este pasaje del Evangelio de San Juan como un símbolo, además de como un hecho histórico, como un símbolo del cuidado que el apóstol predilecto, San Juan, debía tener hacia la Madre de Cristo. San Juan representaría a la Iglesia entera, a la cual ha sido confiada María para ser honrada y venerada, a la vez que a ella le es confiada la Iglesia entera también, para que la cuide y proteja, convirtiéndose así en Madre de la Iglesia, la que ya es Madre de Dios. Además, el hecho de que sea el apóstol más querido por Jesús el que recibe la orden de cuidar de la Virgen y no San Pedro, por ejemplo, que recibe el encargo de gobernar la Iglesia, significa que el amor a María es puesto por el Espíritu Santo en aquellos corazones que están más cercanos al corazón de Jesús. Cuanto más amas a Jesús, más amas a la Virgen, y al revés, cuanto más amas a la Virgen, más amas a Jesús. El amor a la Virgen es una señal de predilección por parte de Jesús, como si fuera un distintivo con el que Él ha querido marcar a los más queridos de sus discípulos. Es el regalo mayor
que el Señor puede hacer a los suyos. Y así, mientras algunos se afanan por conseguir cargos, los que aman de verdad al Señor se sienten afortunados por haber recibido el don de amar mucho a la Virgen, que es más importante que todos los cargos. Entre San Pedro y San Juan, el primero era San Pedro, pero el más afortunado era San Juan. ¿Cómo vivió la Virgen las 3 horas que duró la agonía de Cristo en la cruz? El Señor no aguantó más de 3 horas vivo en la cruz. Estaba destruido ya físicamente cuando fue crucificado. Y el esfuerzo por respirar en esa postura, teniendo que apoyarse en el clavo que le taladraba los pies y en los brazos dislocados, le producía un dolor insoportable. Su madre estaba a su lado al pie de la cruz, lo suficientemente cerca como para oír las débiles palabras que el moribundo pronunciaba. El dolor de él era físico y también espiritual. El dolor de ella era solo espiritual, pero tan intenso que se cumplía la profecía del anciano Simeón y la espada de dolor le atravesaba y desgarraba el alma. Pero por mucho que estar allí le resultara dolorosísimo, basta con imaginar el sufrimiento de cualquier madre al ver lo que le estaban haciendo a su hijo único. María no hubiera querido estar en otro sitio. Ese era su puesto. Ese era su derecho. Y ese era también su deber. Nada le hubiera apartado del pie de la cruz en aquel momento. Ella sabía por qué su hijo había pedido que viniera desde Galilea. Ella sabía que él la necesitaba, que necesitaba apoyarse en ella, sentirla cerca, estar seguro de que ella no dudaba y de que seguía no solo creyendo en él, sino también creyendo en la promesa que había hecho, la de que iba a resucitar. En un momento en que la mente de Cristo se ofusca por la pérdida de la sangre y por el dolor infinito que padece, en un momento en que llega a dudar incluso del amor del Padre, Jesús necesita apoyarse en algo que no le ofrezca duda alguna. Ese punto de apoyo que nunca le faltó fue el amor de su madre. Ella lo sabía y por eso ella estaba allí, para ser el refugio del hijo moribundo, el consuelo del gran afligido, la salud espiritual del gran enfermo. Su presencia allí aumentaba su dolor, el dolor de ella, pero aliviaba en algo el de su hijo. Y con gusto ella hubiera puesto en sus débiles espaldas el sufrimiento físico de Cristo a cambio de aliviar en algo el que él soportaba. En cuanto al intercambio de Cristo por Juan, era evidente que María salía perdiendo. Aquel testamento por el que Jesús se despoja de la Virgen, que era lo único que le quedaba, pues hasta la ropa le habían arrebatado, implicaba que ella pasaba a depender de otro, de un extraño, aunque se tratara de alguien tan querido y bueno como el apóstol San Juan. María aceptó ese intercambio como había aceptado todo lo demás que venía de Dios, obedeciendo la voluntad divina, pues ella fue desde siempre la esclava del Señor. Además, ella sabía que Jesús no se estaba refiriendo solo al joven discípulo que tenía a su lado, cuando le pedía que fuera su madre. En San Juan estábamos representados todos los discípulos de Jesús, todos nosotros. Es decir, la maternidad de María sobre los seguidores de Cristo incluye no solo a los buenos y santos, sino también a los pecadores. Por eso decimos de ella que es refugio de pecadores. Y su maternidad sobre la Iglesia hace que todos los bautizados seamos sus hijos. Ese fue el intercambio que Jesús le pidió que aceptara. Seguiría siendo naturalmente madre de él, pero ahora debía ser también madre de nosotros, de aquellos que con nuestros pecados hemos crucificado y crucificamos a Cristo. Ella no solo debía cuidar y ayudar a los cristianos santos, sino también a los peores, a los que no merecían de ningún modo el amor de Dios. San Pablo escribe: en verdad,
Apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, en la carta a los Romanos. Algo parecido podemos decir de María. Ser madre de San Juan, o de Santa Teresa, o de San Francisco, no era tan difícil, pero ser madre de terribles delincuentes y pecadores es algo que solo la esclava del Señor, la Inmaculada, podía ser capaz de hacer. Y eso hay que agradecérselo infinitamente. El amor que nos tiene sin merecerlo debe llevarnos a amarla con todas nuestras fuerzas. Y amarla significa no hacerle daño, evitando ofender a su hijo. Y también significa defenderla cuando la insultan, lo cual, por desgracia, no solo sucede entre los que no son católicos, sino también dentro de los que pertenecen a la Iglesia fundada por Cristo. María, por lo tanto, se convierte al pie de la cruz en el apoyo de Jesús. Es la desolada, es esa mujer que Miguel Ángel esculpe maravillosamente en la piedad que tiene. La genialidad del artista le hizo tener a la Virgen un aspecto más juvenil que el Hijo. En la piedad, la Virgen es jovencita y Jesús es más mayor que la Virgen. Jesús tiene 30 y tantos años y la Virgen parece una muchacha. Porque Miguel Ángel intuyó lo que él estaba allí representando no era el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre, sino el amor de una madre a un hijo. Y el amor de una madre no envejece nunca. La Virgen de la Piedad es la Virgen que acaba de convertirse en madre. Pero el hijo que tiene sobre sus rodillas no es el bebé de Belén, sino el hombre de 33 años crucificado. Pero su amor es siempre el mismo amor, porque el amor de la mamá no envejece, no pasa el tiempo por él. Pero eso significa que la Virgen a Jesús y a nosotros nos ofrece siempre un apoyo. A Jesús, la Virgen del Pilar, el apoyo, apóyate en mí, soy la columna. Mira que estos que estaban contigo hasta hace un minuto, estos que te decían, aunque los demás te abandonen, yo no te abandonaré, ahora se avergüenzan de ti, pero yo estoy aquí. Ese era el apoyo. En un momento en el que Jesús, como he leído, por la pérdida de sangre, tenía que tener la cabeza en una nube, era el momento ideal para el enemigo, que lo aprovechó y saltó sobre él. Era el momento ideal para el demonio, que una vez más le mordió con la tentación, como había hecho 3 años antes en el desierto. Dios no existe, o si existe, tú no le importas. Te ha engañado, todo es mentira, tú no eres Dios. ¿Dónde está Dios? Si de verdad fuera tu padre, ¿te dejaría morir así? Ningún padre dejaría morir así a su hijo. El propio Jesús había dicho: ¿qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre dejaría morir así a su hijo? Dios no existe, o si existe, tú no le importas. Es mentira que tú eres el Hijo de Dios. Jesús no cae en esa tentación, pero expresa su angustia. Lo veremos después. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor necesitaba un apoyo, una columna, un suelo firme, algo de lo que no pudiera dudar nunca. Y eso solo fue su madre. Dios permitió, cuando digo Dios hablo de la Santísima Trinidad, especialmente del Dios Padre, permitió que Jesús dudara de todo en el momento de la cruz y que además experimentara la traición de los más queridos. Pero hubo algo que no le faltó a Cristo. Dios no permitió que eso le faltara a Cristo. Su mamá. Su mamá. Ella fue fiel, ella aguantó, no solamente por el amor a la persona como María Magdalena o como las otras mujeres, como el propio San Juan,
sino que ella aguantó siguiendo, creyendo en él, aunque todas las apariencias decían que todo era mentira. Pero esto lo hace también con nosotros. Y esto es lo que tenemos que contemplar. O sea, María no solamente es el apoyo de Jesús crucificado, es nuestro apoyo. Pero es nuestro apoyo, estemos como estemos. Es decir, es la madre que te quiere, no porque tú te lo merezcas. El amor de una mamá no es un amor condicionado a la belleza del hijo, a la inteligencia del hijo o a la bondad del hijo. El amor de una mamá es un amor incondicional. No es, con respecto a nosotros, de nuestra mamá o de la Virgen María, un amor incondicional, complaciente, tolerante. No es el amor que dice, eres un drogadicto y estoy contenta de que seas un drogadicto. Es un amor que te dice, si eres un drogadicto, hijo mío, quiero que dejes de ser un drogadicto, pero yo te sigo queriendo. Eso es el amor de una madre. Y ese es el amor de María para nosotros. Por eso a ella podemos acudir siempre estemos como estemos. No te dirá nunca, solo te querré si cambias. Te dirá, te quiero y por tu bien me gustaría que cambiaras. Es la certeza de que hay alguien que más allá de nuestros límites y de nuestros pecados nos conoce y nos quiere. Claro que también el amor de Dios es así, ¿no? Un amor paterno y a la vez materno, es decir, es un amor que nos quiere como somos. Pero el amor de Dios y el amor de María, porque es amor verdadero, buscan que seamos mejores. Nunca tenemos que dudar de ese amor y nunca tenemos que dejar de apoyarnos en ese amor. La Virgen es siempre la Virgen del Pilar, siempre. La Virgen es siempre la Virgen del consuelo de los afligidos y del refugio de los pecadores. En el Pilar, sin palabras, primera aparición de la Virgen, estando aún viva, la Virgen le dice al apóstol cansado, apóyate en mí. En la primera aparición en América, Guadalupe, la Virgen le dice a San Juan Diego, otro apóstol cansado, le dice, aquí estoy yo que soy tu madre. Han pasado 1500 años y la Virgen sigue diciendo lo mismo. Entre la aparición de Zaragoza y la aparición de México, 1500 años, el mismo mensaje. Soy tu madre, aquí estoy yo que soy tu madre, apóyate en mí. Naturalmente una respuesta hay que dar, como siempre, ¿no? El amor de Dios tiene que engendrar y generar agradecimiento y por tanto amor a Dios. El amor de la Virgen tiene que engendrar agradecimiento, por lo tanto el amor a la Virgen. Y el amor a la Virgen se manifiesta de dos maneras. Imitación, ser lo más parecido a ella, y defensa. Tanto más necesaria la defensa, cuanto más atacada es. Y no solo por esos protestantes de sectas, sobre todo, que la insultan, quién sabe cuál es la ofuscación de su mente, que llegan a pensar que a Jesús le gusta que insulten a su madre. No sé de quiénes serán hijos, pero lo normal es que a un ser humano no le guste que insulten a su madre. ¿Cómo creerán ellos que es Jesús, que piensan que dan gloria a Jesús insultando a su madre? En fin, lo que pase por sus cabezas me resulta imposible de entender, pero la insultan. Pero esto, siendo gravísimo y que induce a la pena, no es tan grave ni siquiera como cuando son los católicos los que insultan a la Virgen, negando, por ejemplo, su virginidad o negando la maternidad divina de María. Imitar a María como agradecimiento, defender a María como agradecimiento, apoyarnos en María. Tenemos Padre y tenemos Madre. Hacemos un momento de oración en silencio.